Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Derrota del Real Madrid 72-80 frente a Vitesse Baskonia en un día donde de nuevo vimos otra paupérrima versión del Real Madrid. Y sigue la racha, chavales, sigue la racha. Antes de ir con el análisis en detalle del partido, simple y llanamente voy a poner el contexto actual del Real Madrid. El Real Madrid ha perdido sus últimos 4 partidos como local en el Wizzing Center en la Liga ACB, Barça, Andorra, Valencia y Baskonia, y ha caído en 7 de sus últimos 12 partidos oficiales. Creo que son datos fríos que hablan a las claras del momento que está pasando ahora mismo. Para mí, el peor de la era Pablo Laso, clarísimamente, ¿no? Yo creo que es bastante obvio y bastante evidente. Y lo que es bastante obvio y evidente es que este equipo tiene muy poquito caudal ofensivo para poder generar canastas, para generar buenas dinámicas de anotación fluida. Otro dato, solo Tavares ha pasado de los 10 puntos en los 72 totales, con 16, y siendo claramente el MVP del Real Madrid, el mejor, pero no hemos tenido prácticamente vías de claridad para lanzar buenos tiros y tener ese foco de seguridad. Solo un poquito Tomás Hurtel, y tampoco ha estado súper atinado con sus 9 puntos, pero claro, luego trae de nuevo diversas decisiones, con Sergio Llull teniendo protagonismo, y en ese momento clave del tercer cuarto, el equipo pues atesoró una tremenda degresión de juego, también acompañada por un déficit de rebote defensivo, por despistes claros también en defensa, por pérdidas de balón en ataque, por, insisto, tiros infructuosos porque fueron mal seleccionados previamente y lógicamente luego mal ejecutados. 4 de 24 en tiros de 3, 17%, y eso que hoy hemos tenido el doble de tiros libres aproximadamente que Baskonia, un 55% en tiros de 2, nada ni mucho menos a destacar, todo lo contrario, y no hemos podido generar superioridad, en principio siendo físicamente superiores a Baskonia, que ha demostrado pues ganarnos muchísimos duelos individuales. Fontecchio lo he visto muy cómodo, Costello sacando en algún momento a Tavares también con algún triple importante, Enoch ha hecho un tercer cuarto espectacular, siendo al final el mejor jugador del equipo. O sea, no sé, Alec Peters también ha demostrado estar encontrando grandes situaciones ahora de mejora, Wade Baldwin. Es que han tenido, los de Neven Spice han tenido un montón de jugadores que han ido aportando su granito de arena para poder generar buenas canastas. Y el ritmo defensivo de Baskonia, pues sí que ha sido bueno, efectivamente, pero para mí sobre todo ha sido un tiro al pie por parte de los de Pablo Laso. Y creo que el propio Laso lo ha reconocido en el postpartido. Es que el Real Madrid ha metido a Baskonia dentro del encuentro, y jugadores que otra vez no encuentran ni mucho menos un estado óptimo para dar frescura, para dar una buena rotación, y ya es que no es un aspecto estricto de calidades, sino ya lo peor que puede pasar es que es algo de coco, algo mental. Tiene un déficit mental ahora mismo el Real Madrid increíble, impresionante. No he visto al equipo tan atenazado jamás, insisto, la era Pablo Laso, no he visto un equipo tan impotente, tan incapaz de demostrar solvencia a nivel profesional. No sé, yo no lo recuerdo al menos. Nigel Williams-Goss, 4 puntos, nada destacable. Randall, pues 4 puntos. Abalde, pues sin destacar en absolutamente nada, pero Laso pues tampoco confiando excesivamente en él. Y Yabusel, que sigue en caída libre, prácticamente desde su renovación, poquito después, ha ido cayendo claramente el juego de Gerson Yabusel, al margen de los duelos frente al Barça, que creo que le han hecho mella a él particularmente, de que hemos visto algunas cosas, pero, insisto, muy poquita historia, muy poquitos recursos corales y colectivos para poder, pues eso, sostenerte en un partido y poderlo dominar. Solo en el segundo cuarto, que parecía que podíamos incluso romper, pero no. Con ese desequilibrio defensa-ataque es imposible poder sacar buenos parciales para poder romper un partido. Y al final te la juegas a cara de perro. Ha habido un momento que parecía que sí, que no, con intercambios de canastas, insuficiente frente a un equipo que necesita victorias como el Comer, que venía con muchísima necesidad, el conjunto vitoriano, y ha conquistado hoy el Wizzing Center. Una racha, pues, no la voy a definir de apocalíptica, pero casi. No hay ningún punto que me haga creer y confiar en este equipo. A mí aquellos discursos del pasado y todo lo que ha hecho el Real Madrid no me vale. Me vale esta temporada, me vale este momento, me vale esta plantilla con sus limitaciones actuales,
me vale lo que están demostrando en el parquet, y lo que me están demostrando es que tenemos muchos aleros con un perfil muy parecido, que tenemos prácticamente un equipo sin generadores sostenibles desde el puesto base o como guard o escolta, no tenemos triplistas, y así al baloncesto es muy difícil. No ha habido jugadores que den ese paso al frente desde la línea exterior, solo un poquito Rudy en algunos momentos, como digo, del segundo cuarto. Luego Rudy, la verdad es que tampoco ha tenido su partido, pero claro, Rudy no tiene que ser el salvador del equipo, ni Jul tampoco, evidentemente, como ya ha demostrado en numerosas ocasiones, y Lasso insistiendo con él, pero Jul ha demostrado que tampoco puede ser un salvador, y salvadores tienen que ser al final, pues un poco entre todos. Si no hay un líder claro, pues entre todos, pero tampoco así. Así que, pues, bastante cabreado y con mucha sensación de impotencia, que creo que además es lo que tienen ahora mismo en su cabeza y en su cuerpo los jugadores del Real Madrid. Así que veremos qué es lo que pasa en los próximos días, pero veo a Lasso sin poder sacar recursos, sin darle esas herramientas al equipo, y veo muy negro el futuro. Me gustaría leer vuestros comentarios al respecto, a ver si alguien me escribe algún mensaje para animarme, pero me da la sensación que la línea va a ser bastante similar a esta y muy negativa, ¿no? Los datos son claros, evidentes, los fríos datos, y también pues el rendimiento de los jugadores está siendo el que está siendo, y la impotencia que sentimos en madridismo ahora mismo es muy, pero que muy